En 1942, Cecil Beaton llegó al Palacio de Golestan con su cámara y 40 años de experiencia a cuestas. Había fotografiado a Marlene Dietrich, a la reina Isabel, a las mujeres más célebres del siglo. 40 años sin que nada lo dejara sin palabras. Entonces entró ella, 21 años, ojos azules en un rostro de miel oscura. Una quietud que no era paz, sino algo construido a fuerza de años. Beaton la fotografió durante horas y después escribió en su diario que en 4 décadas de trabajo nunca había visto nada parecido. Eso dijo, nada parecido. Lo que no escribió, porque quizás no lo sabía, es que esa mujer llevaba 5 años siendo destruida en silencio, que la habían mandado a un país extranjero a los 16 años como se manda un documento diplomático, que le habían exigido un heredero como se exige una cláusula contractual, y que cuando no pudo cumplir, o cuando el sistema decidió que no había cumplido, la devolvieron. Como se devuelve un objeto que ya no sirve. Su nombre era Fausia, princesa de Egipto, ex emperatriz de Irán. Y la historia que nadie contó bien es esta. Habría que empezar por la boda, porque la boda lo explica todo. Era marzo de 1939. El Palacio de Abdín, en el Cairo, tenía 245 habitaciones, y esa noche todas estaban encendidas. Llegaron invitados de 30 países. La vajilla era de oro. Los jardines solían a jazmín y a poder. Fausia apareció con un vestido de París y esmeraldas en el cuello, y la multitud reunida fuera del palacio enmudeció. No aplaudió, enmudeció. Hay una diferencia. El aplauso es una reacción. El silencio ante la belleza es otra cosa. Es el momento en que el cerebro humano no encuentra palabras y simplemente se detiene. A su lado caminaba Mohammad Reza, 20 años, heredero del trono persa, nervioso como solo pueden estarlo los jóvenes que saben que el mundo los observa. Era guapo, serio, todavía sin la armadura que vendría después. Y entre ellos, esto es lo que los archivos no muestran, pero los testigos recordaron siempre. Había algo real, una corriente que nadie había planeado. Un sentimiento que surgió entre dos personas que se conocieron en los márgenes de una negociación política y que, a pesar de todo, se vieron. Ese sentimiento era real y no iba a ser suficiente. Para entender por qué, hay que ir más atrás. Al 5 de noviembre de 1921, Alejandría, Palacio de Ras el Tin. Fausia nació segunda de 4 hijos del rey Fuad I, un hombre de voluntad de hierro que gobernaba su casa como gobernaba su país, con la certeza absoluta de que su criterio era el único que importaba. Su madre, Nazli Sabri, era todo lo contrario, educada, curiosa, con una libertad interior que el palacio no podía contener del todo. De esa combinación nació Fausia, con los ojos azules de no se sabe quién, en un rostro cobrizo que desconcertaba a todos los que la veían por primera vez. Desde niña, esos ojos fueron un problema, no porque fueran imperfectos, sino porque eran demasiado perfectos. La belleza extraordinaria en una niña de familia real no es un regalo, es una señal de mercado, y los mercados se gestionan. Los palacios de la infancia eran inmensos y hermosos y completamente asfixiantes. Había reglas para todo. Cómo sentarse, cómo hablar, qué expresar y qué guardar. Fausia aprendió pronto, con la inteligencia silenciosa de los niños que observan más de lo que hablan, que sonreír era más seguro que opinar, que callar era más inteligente que preguntar, que la mejor forma de sobrevivir dentro de una jaula era no tocar los barrotes. Esto no es debilidad. Es lo que hacen los seres humanos cuando no tienen control sobre sus circunstancias. Dejan de querer en voz alta para no sufrir la decepción de querer en vano. Los psicólogos tienen un nombre para esto, pero no hace falta el nombre para entender lo que le ocurrió a una niña brillante dentro de un palacio dorado que era, en todos los sentidos que importan, una prisión. Los veranos en Europa fueron otra cosa. París, las Riviera, los balnearios suizos. Fausia observaba. Veía mujeres que caminaban solas, que tenían opiniones públicas, que reían sin pedir permiso. Guardaba esas imágenes en algún lugar interior, como se guarda algo que todavía no tiene uso, pero que uno presiente que algún día lo tendrá. En 1936 murió su padre. Subió al trono su hermano Farouk.
16 años, carismático, impulsivo, ya con los primeros signos del hombre que sería. Y con Farouk en el trono, la presión matrimonial sobre Fausia se volvió urgente. Una hermana tan bella, tan visible, tan valiosa diplomáticamente, era un recurso que no podía quedar sin utilizar. Reza Shah lo sabía. El hombre que había construido el imperio persa prácticamente desde cero, que había pasado de ser un oficial de provincia a ser el soberano de una nación modernizada, entendía que un matrimonio con la corona egipcia le compraría algo que el dinero no puede comprar directamente: legitimidad dinástica. Prestigio, un linaje que conectara su nombre reciente con algo más antiguo. Las negociaciones comenzaron en 1938, meses de cartas, intermediarios, discusiones sobre dotes y protocolos. Hubo momentos en que el trato casi se cayó por diferencias de ceremonial. Se discutió si Fausia debería adoptar la ciudadanía iraní antes o después de la boda, si sus damas de compañía podían ser egipcias, qué idioma se usaría en la correspondencia oficial. Se discutió todo excepto una cosa: si Fausia quería. Nadie preguntó. No porque fueran crueles, o no solo por eso, sino porque la pregunta simplemente no existía dentro del sistema en que todos vivían. Era el año 1938. Una princesa no era una persona que eligiera, era una pieza que se movía. Llegó a Teherán en la primavera de 1939, después de la boda. El palacio de Golestán era enorme y frío, de una manera que no tenía que ver con la temperatura. Todo era extraño. El farsi no se parecía en nada al árabe. Los rituales de la corte eran distintos. Las caras eran caras de otro mundo. Fausia era la esposa del heredero al trono y al mismo tiempo era, en todos los sentidos reales, una extranjera permanente en el lugar donde se suponía que debía pertenecer. Y sin embargo, Mohammad Reza se enamoró. De verdad, sin cálculo, con la torpeza limpia de los jóvenes que todavía no saben fingir. Le enseñó palabras en farsi. Se reía con su acento árabe cuando ella intentaba pronunciar los sonidos imposibles. En los primeros meses hubo algo genuino entre ellos, algo que las revistas internacionales celebraron con fotos en Life y en Vogue, bajo el título de La pareja perfecta de Oriente. Pero en octubre de 1940 nació Shahnaz, una niña, hermosa, sana, perfecta en todo sentido, excepto en uno: no era el heredero que el trono persa necesitaba. El cambio fue inmediato y no lo dijo nadie. Eso es lo más cruel de este tipo de presión, que no se nombra. Los cortesanos empezaron a mirar su vientre en lugar de su rostro. Las conversaciones adquirieron un nuevo silencio cada vez que ella entraba. Mohammad Reza dejó de decir ciertas cosas en ciertos momentos, no porque la amara menos, sino porque tenía 22 años y estaba aprendiendo a ser Shah. Y ser Shah significaba que el trono siempre pesaba más que el corazón. Y entonces llegó 1941 y todo se rompió de otra manera. Los aliados invadieron Irán. El ejército persa se rindió en menos de 3 semanas. Reza Shah abdicó y murió solo en Johannesburgo 2 años después, exiliado y olvidado. Mohammad Reza, con 22 años, se convirtió en Shah de un país ocupado, sin ejército real, sin poder real, rodeado de potencias extranjeras que lo toleraban porque les resultaba conveniente. Ese joven que había reído con el acento árabe de su esposa, cerró algo dentro de sí. Construyó una distancia, no por crueldad, sino porque estaba asustado, y los hombres asustados que no pueden admitirlo se vuelven fríos. Fausia dejó de ser su compañera, se convirtió en el lenguaje no dicho de la corte en un problema de Estado. Una esposa que no daba herederos, en un trono que necesitaba herederos, en un país que acababa de perder todo lo que tenía. La máquina estaba funcionando, y nadie, en particular, la había encendido. En 1942, Cecil Beaton la fotografió sin corona y sin joyas. Eso es lo primero que hay que entender de esas imágenes: la decisión de quitarle todo el protocolo. Sin diadema, sin collar de esmeraldas, sin el peso visual de lo que representaba. Solo ella, con esa cara, con esa luz que entraba oblicua por las ventanas del palacio. Beaton sabía lo que hacía. Un fotógrafo de su nivel siempre sabe. Y lo que quería capturar no era a la emperatriz, era a la mujer que había detrás, la que llevaba 3 años siendo consumida en silencio,
Las fotografías salieron en revistas de todo el mundo. Décadas después seguirían circulando en Internet, compartidas por millones de personas que no sabían quién era esa mujer, ni por qué su mirada producía esa sensación extraña, algo entre la admiración y la incomodidad, como cuando uno mira directamente a algo verdadero y no sabe cómo manejarlo. Los archivos del palacio borraron su nombre de los registros oficiales con el tiempo. Las fotografías sobrevivieron a todo. Hay algo en eso que ella habría entendido perfectamente. Pero en 1942, cuando Beaton presionó el obturador, Faucia tenía 21 años y estaba desapareciendo. Los años de guerra fueron los peores, no por las bombas. Teherán estaba ocupada, pero no destruida, sino por el aislamiento invisible que nadie declara y que, sin embargo, es completamente real. Las fronteras cerraron el paso de cartas con normalidad. La censura tocaba la correspondencia. Los meses pasaban y Faucia podía pasar semanas sin recibir noticias de su madre, de sus hermanas, del país donde había crecido. El cuerpo empezó a temblar cuando ella ya no podía. Anemia, agotamiento, una fatiga que los médicos iraníes describían como cansancio, con la precisión vaga de quien no quiere ver lo que está viendo. Adelgazó de una manera que preocupaba a quienes la rodeaban, pero que en la corte nadie nombraba directamente, porque nombrar la enfermedad de la emperatriz era nombrar de alguna manera el problema que todos fingían no ver. Su madre, desde El Cairo, escribía cartas que llegaban con retraso y en las que usaba una palabra en inglés que los traductores no sabían cómo rendir al árabe. Su hija parecía consumed, consumida, no enferma. Consumida, que es diferente. Es cuando algo te usa desde adentro hasta que no queda nada. Lo que los médicos llamaban anemia, la psicosomática moderna lo describe con más exactitud. El cuerpo humano sometido a estrés crónico sostenido, a la supresión sistemática de emociones, a años de vivir en lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida. Literalmente debilita el sistema inmune. No es metáfora ni poesía, es fisiología. Cuando una persona no puede cambiar su situación y deja de creer que puede cambiarla, el organismo recibe esa señal y empieza a rendirse también. Faucia llevaba 5 años sin poder cambiar nada. Su cuerpo lo sabía antes que ella. En 1945 llegó el permiso. No llamarlo permiso sería inexacto, porque eso fue exactamente lo que fue. Un permiso. Le permitieron viajar a Egipto por razones de salud. Esa era la formulación oficial, el lenguaje diplomático con que se cubría lo que en realidad era una mujer que se estaba apagando y que necesitaba salir antes de que no hubiera nada que salvar. Llegó al Cairo y en el plazo de días, no semanas, días, algo cambió. El color volvió a su cara, el apetito volvió. Los que la vieron en esos primeros días en Egipto describieron la misma cosa con palabras distintas, que parecía que alguien había encendido una luz adentro, que la mujer que había llegado de Teherán no era la misma que conocían. Esto no es sentimentalismo. Es un dato clínico que los médicos egipcios registraron con más honestidad que sus colegas iraníes. La mejoría fue inmediata y no respondía a ningún tratamiento específico. Respondía al lugar, al idioma que escuchaba en la calle, al olor del Mediterráneo. A la posibilidad, por primera vez en años, de ser reconocida como persona y no como función. El cuerpo recuerda a dónde pertenece, y el de Faucia lo recordó en cuanto pisó tierra egipcia. No regresó. Lo que siguió fueron 3 años de correspondencia que los historiadores describen como uno de los intercambios epistolares más extraños de la diplomacia del siglo XX. Mohammad Reza le escribió cartas que pasaron por todos los registros emocionales posibles. Súplica, formalidad, distancia, calor, argumentos políticos, argumentos personales. Le escribió que el trono la necesitaba. Le escribió que él la necesitaba. Le escribió con la torpeza de un hombre joven que no sabe muy bien qué está perdiendo hasta que ya lo perdió. Faucia no volvió. En noviembre de 1948, el divorcio fue oficial. Faucia tenía 27 años. En 1948, en el mundo en que ella vivía, el divorcio de una mujer no era una decisión, era un escándalo.
Era el fin de la reputación, la prueba pública del fracaso, la marca que la sociedad usaba para separar a las mujeres que habían cumplido de las que no, renunciar voluntariamente a un trono imperial, siendo además la que pedía el divorcio. Era algo que la mayoría de las personas de su círculo no podía ni conceptualizar. Ella lo hizo igual. A los 27 años, cuando el divorcio era un escándalo y la corona era lo único que le quedaba de su rol oficial, eligió el escándalo, eligió no volver. Eligió por primera vez desde que tenía memoria elegir. Hay un momento en la vida de ciertas personas en que el instinto de supervivencia se impone sobre todo lo demás. Sobre el miedo al juicio ajeno, sobre el peso de las expectativas, sobre la voz interior que repite que no se puede, que no está permitido, que qué van a decir. Para muchas personas ese momento nunca llega. Para Fawzia llegó a los 27 años en el Cairo, con el Mediterráneo a pocos kilómetros y el sonido del árabe en la calle. Pero la libertad tuvo un precio que nadie puede calcular desde afuera. Shahnaz se quedó en Irán. En la monarquía persa, como en casi todas las monarquías de la época, los hijos pertenecían al rey. No había negociación posible, no había argumento legal que pudiera mover esa norma. La niña que Fawzia había tenido en octubre de 1940 se quedó en Teherán con su padre. Fawzia se fue sin ella. Hay una imagen que los que conocieron a Fawzia en esos años describían de maneras distintas, pero con el mismo fondo, la de una mujer que había aprendido a vivir con una ausencia que no se nombra pero que está siempre ahí. No habló nunca públicamente de Shahnaz, no dio entrevistas sobre ese dolor. Pero todos los que la conocieron de cerca decían lo mismo. Que había una herida que nunca se cerró del todo, que estaba ahí debajo de la compostura, quieta y permanente como las raíces de algo muy antiguo. Eso también es parte de la historia. La libertad que eligió no era gratuita, costaba exactamente lo que cuesta. En 1949 conoció a Ismail Chirin, oficial de la Marina egipcia, inteligente, sin ambición política, sin interés en lo que ella había sido ni en lo que representaba. Un hombre que cuando la miraba veía a una mujer y no a una pieza de ajedrez diplomático. La aristocracia egipcia murmuró, porque la aristocracia siempre murmura cuando alguien rompe la jerarquía esperada. Una exemperatriz que se casa con un oficial de marina era para ciertos círculos una caída, una humillación. Fawzia no pidió opinión, se casó. En 1950 nació Nadia. En 1955 nació Hussein. Y los que estuvieron cerca de ella en esos años decían que había algo diferente en cómo se movía, en cómo hablaba, en cómo reía, que la risa era otra. Que cuando alguien ríe de verdad, sin cálculo, sin la distancia aprendida de quien sabe que está siendo observado, se nota. Fawzia reía así. El 23 de julio de 1952, la revolución de los oficiales libres terminó con la monarquía egipcia. Farouk salió del país en un yate cargado de maletas, con el peso de todo lo que no había sabido soltar. Los palacios fueron confiscados, los títulos anulados. La familia real egipcia dejó de existir como institución. Fawzia perdió lo que quedaba de su pasado monárquico, pero no perdió su presente, porque su presente era otro. Llevaba 4 años fuera del sistema cuando el sistema colapsó. La revolución que arruinó a otros no tenía mucho que quitarle a ella, porque ella ya había decidido años antes no aferrarse. Esto es lo que parece una paradoja y no lo es. Lo que en su momento se leyó como fracaso, el divorcio, la renuncia al trono, el matrimonio con un oficial menor, resultó ser exactamente la decisión que la protegió. Farouk se aferró a la corona hasta el último segundo y terminó en el exilio con diamantes y sin amigos reales. Fawzia soltó antes, voluntariamente, con menos, y cuando llegó el derrumbe ya estaba parada en otro lugar. Guardó silencio absoluto, ninguna entrevista, ninguna memoria publicada. Los periodistas la buscaron durante décadas y no encontraron nada. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendió algo que muy poca gente entiende, que cada vez que hablas de tu pasado para otros, te conviertes en el personaje que ellos necesitan, que el silencio era la única forma de pertenecer completamente a sí misma. Mohammad Reza se casó con Soraya en 1951. Soraya tampoco dio heredero. El divorcio llegó en 1958. La tercera esposa, Farah, finalmente tuvo un hijo. El Shah obtuvo lo que tanto había necesitado.
y siguió sin poder sostener su trono. En 1979, la revolución islámica lo barrió. Huyó del país que había gobernado. Murió de cáncer el 27 de julio de 1980, en El Cairo, a pocos kilómetros de donde vivía Fawzia. En los archivos quedaron cartas suyas en que describía el divorcio de Fawzia como el error humano más grande de su vida, en que la llamaba su primer amor verdadero. No hay respuestas de ella. Nunca las hubo. El 2 de julio de 2013, Fawzia murió en Alejandría, en la ciudad donde había nacido, con 91 años, rodeada de sus hijos y sus nietos. No en el exilio, como el Shah, no en la soledad parisina de Soraya, que murió sola en un apartamento europeo décadas después de que el mundo la olvidara. En su ciudad, en su idioma, en su casa, no ganó el poder. Nunca tuvo poder real, ni de niña, ni como emperatriz, ni después. Lo que ganó es más difícil de nombrar y al mismo tiempo más fácil de reconocer. Murió siendo ella, con una vida que había elegido, imperfecta y dolorosa y suya, con una hija que se había quedado atrás y una herida que nunca cerró. Sí, pero también con una risa verdadera, con 2 hijos que la conocieron sin corona, con la paz de quien sabe que el territorio de adentro nadie se lo ocupó. Hay un estudio que lleva 80 años siguiendo a las mismas personas para entender qué determina una vejez feliz. No el dinero, no la fama, no el estatus, la calidad de los vínculos cercanos y la sensación de tener control sobre la propia vida. Fawzia llegó a eso no leyendo estudios, llegó atravesando 30 años de dolor hasta encontrar el otro lado, pero llegó y murió en casa,